Hola, soy Eli, te saludo de nueva cuenta con un tema de química. Vamos a hablar de un tema bastante habitual en nuestro consumo porque vamos a hablar de lo que es el asunto del petróleo. Pues generalmente tú dirás que no consumes petróleo directamente, sin embargo, déjame contarte que muchos de los insumos y muchos de los materiales que tienes a la mano son derivados de este. Entonces, el día de hoy nos concentraremos en hablar del petróleo, combustible y materia prima, consecuencias ambientales de la quema de combustibles fósiles. El propósito de este tema es que evidentemente comprendas qué es el petróleo y además de ello, cuáles son las consecuencias de este uso excesivo de los combustibles fósiles para la humanidad. Vamos a dar inicio. Pues bien, el petróleo en sí es una mezcla, es un cúmulo de hidrocarburos. Recuerda que los hidrocarburos son compuestos químicos cuya estructura molecular está constituida por carbono e hidrógeno. Hay que recordar que el carbono tiene la parte pues, de análisis dentro de lo que es la química orgánica. En épocas de antaño, recordemos que la química orgánica estaba un poco relacionada con el asunto de la funcionalidad de los seres vivos. Sin embargo, después participa por ahí un laboratorista y nos menciona que puede fabricar a nivel laboratorio urea. Por lo tanto, después se comenzó a concretar y se comenzaron a adicionar más terminologías en este aspecto de los hidrocarburos. ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos que el petróleo en sí es una mezcla de hidrocarburos. Este tipo de hidrocarburos son alifáticos, son alcanos, son de cadena simple. Ahora, si nos menciona esta parte, también vamos a tener que dentro del petróleo existen ciertas trazas, existen ciertos elementos que participan en poca proporción, dependiendo del lugar de extracción y las características del petróleo que se ha extraído. Estos son la adición de lo que es azufre, oxígeno y nitrógeno. El petróleo puede ser la mezcla de esos hidrocarburos, pero también contiene trazas, también contiene cierta variantes, son composiciones variantes, pero a final de cuentas participan en su integración estos tres elementos. Este habitualmente se va a lograr tras años y años de fosilización y lo vamos a encontrar en lo que son las rocas sedimentarias. Es ahí donde se comienza a generar y después va encontrando los poros de estas para poder ir ascendiendo. De hecho, recuerda que tiene una profundidad bastante notoria para la extracción de este material. Ahora, el origen ya mencionábamos, posee o está habituado, está ubicado en lo que son rocas sedimentarias. Sin embargo, el petróleo, recordemos que va a ser el producto de lo que son procesos de fosilización. Esto es a raíz de lo que son los restos de organismos acuáticos, organismos que son desde hace muchos años que ya han muerto y comienzan a sedimentarse, comienzan a desestructurarse por una circunstancia. ¿Qué va a ocurrir? Las bacterias anaerobias, recuerda que estas son las que no requieren oxígeno para llevar a cabo su proceso respiratorio. Estas bacterias se van a encargar de descomponer toda esa materia viva. Una vez que la descompongan, van a extraer todo su oxígeno. Lo único que dejan en la estructura final es al carbono y al hidrógeno. Y es aquí donde se vinculan los hidrocarburos y la situación de la química orgánica. Todas estas estructuras son logradas a partir de este proceso de tipo biológico en donde nos van a dejar la estructura ya nada más de lo que es carbonos e hidrógenos. De ahí el nombre hidrocarburos, ¿sale? Entonces ese es su origen. Si ahora hablamos de la composición, ya mencionábamos, importante que visualices que estamos hablando de lo que es hidrógeno y carbono. Sin embargo, también debes de tomar en consideración la presencia de otros componentes. Esta es una de las composiciones más habituales. Volvemos a insistir, existen elementos que varía su composición dependiendo de la zona de extracción y obviamente la composición en la cual está presentado el petróleo. Habitualmente vamos a tener lo que es el carbono en su mayor parte, recordemos que es hidrocarburo y el hidrocarburo pues tiene la parte generalizada y la estructura pues prácticamente enfocada a lo que es el carbono. Entonces hablamos que tiene un porcentaje estimado de entre el 84 y el 87% de presencia.
Si hablamos del hidrógeno, que estamos diciendo que debe estar proporcional porque hay una cierta relación, recuerda que es tetravalente el carbono y dependiendo cuántos carbonos adiciones a tu cadena de lo que es hidrocarburos, es la cantidad de hidrógenos que vas a tener. Recuerda que estamos hablando de un alcano. Los alcanos tienen una ligadura simple, logran un enlace sencillo. Por esa razón decimos que por cada carbono puede tener la presencia de 4 hidrógenos. Este tetravalente tiene 4 electrones de valencia. Esos 4 electrones pueden generar enlaces covalentes y esos enlaces covalentes pues estamos diciendo que van a ser ocupados en su mayoría por hidrógenos. Por eso es que la composición es entre el 11 y el 14%. También decíamos presencia de oxígeno, presencia de azufre, presencia de nitrógeno. El oxígeno también llega a participar con esta poquita proporción de porcentaje, sin embargo también llega a existir. El azufre está entre el 0 y el 2%. Puede o no estar presente en sí, el hidrocarburo como tal no tendría por qué contenerlo, pero debido a los métodos de extracción también se puede adherir. También tenemos nitrógeno en una proporción muy bajita de 0.2%. Entonces, estos son los elementos habituales, hidrógeno y carbono, pero también puede haber presencia de esos dos. También puede estar aunado el oxígeno. Ahora, si hablamos de la fórmula general para poder entender cómo se estructura un hidrocarburo, caso de petróleo, vamos a entender lo siguiente. El carbono es tetravalente, vamos a analizar en esta imagen. ¿Qué significa eso de la tetravalencia? Pues bien, pues tiene la capacidad de generar 4 enlaces. Observa aquí, las estructuras de las moléculas negras son los carbonos, atención a ello, y las estructuras blancas hacen la base de lo que son los hidrógenos. Entonces vamos a analizar. Se supone que este tetravalente tendría 4 posibilidades. Tiene 1, 2, 3 hidrógenos adheridos a lo que es su estructura y tiene un cuarto enlace formado con otro carbono. Recordemos, esto es bien importante. Se pueden hacer cadenas inmensas, cadenas muy largas, dependiendo de cuántos carbonos se enlace el carbono anterior. Cada carbono emplea un enlace para unirse con otro carbono y los 3 restantes los está ocupando para que el hidrógeno se junte con él, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí analizábamos esta situación. Me dice que es una cadena de octano. El prefijo octa me indica la presencia de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, si me está diciendo que los carbonos N representa la cantidad de, pues estamos diciendo que hay 8. Y ahora me dice que para el caso del hidrógeno, la cantidad de hidrógenos va a ser la siguiente, 2 veces la cantidad de carbonos más 2. ¿Qué significa esto? Pues si tenemos 8 carbonos, ¿cuántos hidrógenos deberemos de tener? 2 por 8, 16 más 2, 18. En esta estructura debe de haber 8 carbonos con 18 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esta regla se debe de cumplir. Ahora, existen parámetros para los cuales tú puedas visualizar este asunto. Puedes hacer lo que es una estructura desarrollada en la cual colocarás la cantidad de carbonos con todos sus enlaces y esos enlaces les vas a posicionar un hidrógeno. Esa se llama fórmula desarrollada. Hay otra fórmula en la cual vas indicando la cantidad de carbonos y los hidrógenos que lo rodean. Por ejemplo, si yo hablo de este primer carbono, yo sé que lo rodean 3 hidrógenos, entonces diría CH3. Después yo sé que a este carbono, como está unido a 2 carbonos a los laterales, solamente le quedan 2 enlaces, por eso diré que es CH2, ¿sí? Y si observas, todos los que están en el interior de la cadena solamente pueden unirse a 2 hidrógenos, porque los otros 2 electrones los están empleando para unirse, para generar un enlace con un carbono aledaño, ¿sale? Entonces, atención a ello porque eso es importante para que entiendas los alcanos. Sus usos particulares, pues tenemos infinidad de usos de este compuesto llamado petróleo, pero nos interesa mucho el asunto donde estamos hablando de que habitualmente se emplea como combustible doméstico y no solamente doméstico, muchas de las industrias requieren este combustible o la presencia de este elemento para poder llevar a cabo lo que son sus procesos de tipo industrial. También hablamos de que puede ser un carburante o lubricante.
Prácticamente estos son los elementos o son los usos más habituales y en mayor escala de lo que estamos diciendo sobre el petróleo. Ahora, también puede ser sobre lo que es el asunto de materia prima. De hecho, es considerado, y es una de las partes más interesantes del petróleo, que es considerado como materia prima. Este combustible es un combustible de tipo fósil. Recordemos cómo es su origen y para qué está establecido. Entonces, es una materia prima de la cual el 60% de estos productos que se logran a través de el petróleo, pues están siendo colocados como productos de origen químico en el mercado, pero también de toda esa generación, prácticamente un 80% del sector de la petroquímica son derivados de petróleo. Prácticamente la petroquímica no podría tener una rentabilidad si no estamos hablando de la presencia, pues obviamente, de este compuesto tan interesante como lo es el petróleo. Ahora, como sabemos que se elaboran bastantes materiales debidos a lo que son los derivados del petróleo, desde plásticos, fibras textiles, el asunto de medicamentos, productos como lo que son neumáticos, todos los polímeros tienen que ver directamente con lo que es derivados del petróleo. Dada esta circunstancia, también tenemos efectos negativos, debido a que toda esta situación de lo que es elaboración de fertilizantes, de detergentes, está ocasionando una situación bastante crítica para la humanidad. ¿Qué está ocurriendo? Pues dado que está incursionando en bastante generación de residuos, habría que decirlo, estos componentes de petróleo pues están siendo a final de cuentas pues basura para lo que es el planeta. Por lo tanto, estamos hablando de que comienza a existir consecuencias de tipo ambiental, un impacto ambiental que está teniendo pues bastante análisis y donde también se les está solicitando a las industrias de este tipo, a las industrias petroquímicas, que traten de pues limitar ese asunto de la generación de más residuos o bien buscar alternativas para que pueda ser sustentable su participación. ¿Qué consecuencias ambientales nos ha traído esta quema excesiva de los combustibles fósiles? Todos los días se emiten partículas debido a lo que es la quema de estos combustibles de dióxido de carbono en exceso. Esas partículas, recordemos que el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero y son los que en mayor medida están afectando a nuestro ambiente. Esa retención de rayos ultravioleta, de los rayos solares, pues está teniendo como consecuencia pues un calentamiento global. Ahora bien, esta combinación de emanación de lo que es sustancias tóxicas, de lo que es la quema de combustibles, pues obviamente radica en que está generando una contaminación atmosférica. Otro aspecto muy fundamental, está impactando en lo que es la calidad del aire. Comúnmente estamos teniendo bastantes partículas emitidas a la atmósfera que están ocasionando lo que son enfermedades de tipo respiratorias, enfermedades crónicas. Esto pues está, sobra decirlo, que pues está pues teniendo un impacto totalmente negativo en lo que es la humanidad. No solamente la humanidad lo está sufriendo, todos los seres vivos en términos generales estamos padeciendo este asunto de el uso excesivo de los combustibles fósiles. Otra circunstancia en la que ha influido, y es una circunstancia bastante negativa, es en el cambio climático. Debido a lo que es la ignición, a la combustión de todos estos combustibles fósiles, se ha elevado la temperatura. Hemos caído en la circunstancia de haber modificado a raíz de toda esta situación de consumo excesivo de estos combustibles en lo que es una modificación de los climas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ese cambio climático está terminando con ciertos hábitats, está modificando de tal forma que hablemos de que estamos teniendo ahí una consecuencia muy nociva para lo que es el equilibrio del planeta. Otras consecuencias de este uso excesivo de lo que son los combustibles fósiles, pues decíamos, la presencia de enfermedades de tipo respiratorio, cada día más crónicas, más durables y de mayor impacto en lo que es la humanidad. Este asunto radica en ese excesivo uso. Otra circunstancia también es la emanación ya bastante acelerada de lo que es monóxido de carbono a la atmósfera y monóxido de nitrógeno. También es monóxido de carbono y dióxido de carbono, sin embargo, ahorita estamos con los nitrógenos. Monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Estos elementos, recordemos, los óxidos nitrosos, si se acumulan en la atmósfera
y se unen con lo que son residuos de combustibles que emanan también partículas de azufre y también lo que sería la adición de amoníaco que va a ocurrir. En suma, estos tres compuestos, tanto los óxidos nitrosos como lo que son el dióxido de azufre y la presencia de amoníaco, pueden generar lo que conocemos como lluvia ácida. Cualquiera de estos tres nos pueden dar como consecuencia la generación de ácido sulfúrico o bien de ácido nítrico. Y recuerda que el impacto de estos ácidos en el ambiente son sumamente nocivos. Entonces, en términos generales, pues estamos hablando que ese uso excesivo de estos combustibles fósiles pues están dañando de forma muy negativa al ambiente. De ahí la importancia de buscar alternativas de energía sustentable que no dañen ni al planeta ni tampoco perjudiquen lo que es la demanda de lo que es la humanidad. Espero haya sido fundamental esta información para ti. Nos vemos para la próxima.